Amigas, amigos, es un gusto estar en esta mesa redonda, estar reunidos con especialistas en materia de migración, de organismos locales y de organismos internacionales. La migración es un fenómeno que abarca a prácticamente cada país del mundo. Es un fenómeno del cual estamos involucrados prácticamente todos. Es un fenómeno que desgarra familias, es un fenómeno que mueve a las personas, les arrebata sus hogares. Me gustaría primero presentarlas. Estamos con María José Lascano Vázquez Mellado y María José Posada Otero, ambas asesoras técnicas del proyecto Profil de la GIS. Se encuentra también Ana Lilia Ortega Rodríguez, asociada de protección y coordinadora de la ACNUR en Querétaro, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y se encuentra también Anaí Castillo Soltero, del CAMI, el Centro de Atención Marista al Migrante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, muchas Hola, gracias. ¿qué Buenos tal? días. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todas. Gracias. Pues les pediría primero un comentario respecto de cómo cada una de las instituciones que ustedes representan atiende el fenómeno migratorio. Comenzamos, si quieres, contigo, María José Lascano. Sí, claro. La GIZ es la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo. Y bueno, tenemos una historia en México desde 1997. Sin embargo, si bien trabajamos en más de 120 países en el mundo, en México los temas de gobernanza y de derechos humanos están presentes desde el 2014 en la agenda de la agencia. Y el antecedente más cercano que tenemos, bueno, de cómo empezamos a trabajar el tema migratorio en México, es desde el año 2016, en donde en conjunto con Save the Children, con Cedesol y la GIZ, se inicia un trabajo con los países de Centroamérica, sobre todo pensando en países de acogida. Después de ello, en el año ya 2019, se genera el proyecto para la integración local, que es el proyecto Profil, en donde tenemos el gusto de ser socios del ACNUR, e implementamos este proyecto en 3 estados de la República: Querétaro, Jalisco y Puebla. Eso a partir de 2019, y a partir de este 2020 tenemos una iniciativa de proyecto también con el UNICEF y con el AMEXID, con la cooperación en México, que también versará en la integración de niños, niñas y adolescentes en educación. Entonces, nuestra historia en México en términos de trabajar con personas migrantes, solicitantes, refugiadas, etcétera, es reciente. Sin embargo, como comentaba, pues trabajamos en 120 países del mundo, y en muchos de ellos se ha trabajado el tema migratorio pensando en comunidades de acogida, es decir, como en la situación de las comunidades de acogida, y también como en la prevención, ¿no? De cómo las personas o cómo se puede mejorar la calidad de vida en estas comunidades de origen, pues para que las personas no tengan la necesidad, como bien comentabas al inicio, de emigrar hacia otros países en búsqueda de mejores condiciones de vida. La ACNUR, ¿qué trabajo realiza en nuestro país, Ana Lilia? Gabriel, mira, el ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR inicia operaciones en México en los años 80, en 1982, a raíz del refugio guatemalteco, ¿no? Como se le llamó en ese momento, para poder dar apoyo y brindar protección a estas personas que buscaban refugio en México. El mandato del ACNUR es muy claro, es muy sencillo, es la protección a las personas solicitantes de refugio y refugiadas en el mundo. En México, después de un fenómeno que hemos visto cómo ha crecido exponencialmente las solicitudes de refugio, el ACNUR tiene la necesidad de expandirse y se vuelve el organismo de la ONU con más presencia en México. Ahorita tenemos presencia en 17 estados y, bueno, pues cumpliendo el mandato principal, que es la protección de esta población. Y en Querétaro específicamente estamos implementando programas de integración en conjunto también con nuestros socios, que es CAMI, aquí en Querétaro, que es nuestro socio
pues estratégico más fuerte y con más experiencia en Querétaro. Entonces, aquí estamos implementando programas de integración que consisten principalmente en la vinculación laboral de estas personas y bueno, haciendo trabajos también de sensibilización con empresas privadas, con actores importantes de gobierno y bueno, ese es nuestro principal motivo por el que estamos acá en Querétaro. Muy bien. Anaí Castillo, el CAMI, el Centro de Atención Marista al Migrante, ¿cómo se articula con el Profil, con ACNUR? Bueno, hola, buenos días otra vez. Bueno, primero contarte un poco cómo ha sido nuestra historia y cómo a raíz como de esa historia es que organismos internacionales de este tamaño se han acercado también al trabajo que hemos estado haciendo, que es un poco más local, pero creo que en este punto de nuestra organización logra como un mayor impacto para las personas que acompañamos, ¿no? El CAMI es el Centro de Apoyo Marista al Migrante y es una iniciativa de la Universidad Marista. Desde el 2014, ¿no? Se propuso como este acompañamiento principalmente para las personas en tránsito en el Estado, ¿no? En ese momento, nuestro Estado, por las condiciones que tenía, tenía más condiciones de tránsito que de integración, como es en este momento, ¿no? Aunque han pasado 6 años, ha cambiado bastante. En ese momento, bueno, hay que recordar también que estaba como la crisis de infancias no acompañadas en Estados Unidos, por llamarla de alguna manera. Entonces, bueno, a raíz de unos conversatorios, la universidad se interesa como en los procesos migratorios y empieza como a generar estrategias para ir acompañándolos de a poco. La verdad es que la realidad nos alcanzó y del 2014 al 2016 se ampliaron muchísimos de los servicios que hasta ahora tenemos, ¿no? Principalmente la asistencia humanitaria, es decir, un sitio donde las personas pudieran bañar, comer, un poco descansar. Después nos dimos cuenta pues, que necesitábamos ir ampliando mucho más los procesos. En 2016 empezamos a abrir nuestra área jurídica y empezamos también a profesionalizar nuestras áreas, ¿no? Abrimos áreas educativas como para hacer sensibilización y así fuimos ampliando un poco los servicios para las personas que acompañábamos. En el 2018, el equipo, o sea, es decir, 2 años después, el equipo se empieza a cuestionar, bueno, está bien lo que hacemos, pero veíamos ya que se empezaba a transformar la dinámica del flujo en el Estado, ¿no? Cada vez veíamos que las personas eran cada vez más víctimas de delito y cada vez necesitaban más un sitio donde quedarse, estar seguros. Pero bueno, el CAMI era un centro de día, éramos muy pequeños, no teníamos como esa posibilidad y empezamos a cuestionarnos qué podíamos hacer para acompañar más profundamente a las personas, ¿no? Fue así, bueno, en el 2018 tomamos la decisión de ir buscando posibilidades para convertirnos en un albergue. Así se suma otro órgano de los maristas, la provincia marista. Nos donan un terreno y en ese momento se acerca el ACNUR también y como, bueno, hagámoslo crecer, ¿no? Entonces, bueno, el ACNUR nos financia estructuralmente y, bueno, también nos ayuda a ampliar un poco el equipo de trabajo y así ampliamos mucho más nuestras áreas también, ¿no? Ahora en este momento, por ejemplo, tenemos un área de integración psicosocial, que es el que da seguimiento para esta integración puntual de las familias. Y bueno, también aclarar que en el 2019, cuando vimos lo de las caravanas, todo este movimiento masivo, todo esto que sucedía, también el equipo empezó a cuestionarse el perfil que nosotros acompañábamos, ¿no? Anteriormente era principalmente hombres. Y con este crecimiento también el equipo mostró como interés en acompañar estos perfiles un poco más vulnerables, ¿no? Mujeres o infancias. Entonces, en este momento, nuestro albergue está centrado en acompañar la integración de familias, pero centrándonos en el acompañamiento de las infancias y adolescencias para que se integren como a la par de los adultos que les acompañan. Y bueno, con todo este trabajo, pues llegó GIZ también, ¿no? Hace, me parece que a finales del 2018 también, y empezamos como estas conversaciones y justo hay un punto interesante con la GIZ, ¿no? Nosotros desde el 2019 empezamos a hacer trabajo comunitario en el sitio donde está nuestro albergue, también para nuestra comunidad de acogida, ¿no? Platicar un poco, pues que la migración no solo es dolorosa, sino también es una oportunidad para crecer y enriquecer multiculturalmente, ¿no? A quienes estamos como involucrados en ese proceso. Y bueno, así para no robar más la palabra a mis compañeras, gracias.
María José, me parece que la migración es una concatenación de, no decir violaciones, pero sí de eh, atentados pequeños a los derechos de las personas. Yo creo que muchas veces una falta de derechos humanos como la seguridad, como la vivienda, como un trabajo, motiva a la gente a salir, pero en el trayecto se presentan muchas otras retos para los derechos de las personas, como el acceso al trabajo, incluso el acceso a una identidad. ¿Cómo, cómo apoyan la Profil, bueno, GIZ, cómo abordan estos temas para que, pues, ir aminorando, no encuentro la palabra, ir como solventando estas violaciones reiteradas a los derechos humanos de las personas que tienen que migrar? Hola Gabriel, buenos días. Efectivamente, hay una parte importante que precisar en cuanto al trabajo con GIZ, que nosotros no prestamos atención directa, a diferencia de a lo mejor lo que ocurre en el ACNUR. Entonces, para responder a tu pregunta, la parte en la que estamos enfocados desde la GIZ es desde esta parte de fortalecimiento institucional. Hacemos una labor importante de acompañamiento a gobierno estatal, federal y esperamos hacerlo municipal para detectar estas brechas donde muchas veces no se sabe cómo responder ante estas como vulnerabilidades de estas personas, de las personas migrantes y de las personas refugiadas, para poder acompañar y poder estar en este fortalecimiento institucional. Entonces, esa es una parte como de una manera como nosotros podríamos estar apoyando, dado que nuestro trabajo no es directo con la población, sino digamos que con el marco institucional, tanto gubernamental como de sociedad civil, que pueda apoyar en responder directamente a las necesidades de la población. Eso es lo que yo puedo aportar. No sé si toca ya algún comentario diferente. Sí, creo que, perdón, Gabriel. Adelante, María José. Sí, creo que también abonando a lo que ya decía mi tocaya, una parte fundamental de la GIZ, por ejemplo, también es, pues como todos estos estudios o diagnósticos que nos acercan a reconocer tanto todas esas voces tan valiosas o todas las organizaciones de sociedad civil que documentan, ¿no? Y que tienen como muy claro por la atención directa que brindan, pues todas estas violaciones a sus derechos y los retos que las personas migrantes tienen para la integración. Eso por un lado, como la GIZ recupera también mucho de pues de todas estas narrativas y de toda esta documentación como monumental que hace sociedad civil. Y por otro lado también constantemente hacemos estudios desde la GIZ de diferentes maneras, desde consultorías, nos aliamos con universidades expertas que nos permiten ir nosotros documentando de muy buena manera qué brechas, como ya decía mi tocaya, o qué retos se les están presentando a las instituciones que desafortunadamente pues sí limitan o constriñen la forma en la que las personas migrantes y refugiadas se están integrando en las diferentes ciudades y estados de México, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros hacemos una labor de acompañamiento pues, con todos estos actores que de alguna manera tienen la tarea de garantizar y de reconocer los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Ana Lilia, tu comentario respecto a esta pregunta. Sí, Gabriel, mira, estoy de acuerdo con mis compañeras de la GIZ. Hay muchos retos que las personas en movilidad atraviesan. Afortunadamente en México México es ejemplo a nivel mundial porque México tiene una ley que respalda a las personas solicitantes de refugio y refugiadas, que es la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Esta ley pues, nos dicta las directrices y cuáles son los derechos para las personas refugiadas y sobre qué nos basamos para reconocer o no una persona refugiada. Si bien existe la ley, bueno, todavía hay un camino importante que recorrer, ¿no? En cuanto a que las personas de verdad puedan, que de verdad sus derechos sean garantes en cuanto a la integración, ¿no? Desde 2018, me parece que es julio de 2018, después de un trabajo ahí muy fuerte entre diferentes actores gubernamentales, organizaciones
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, RENAPO empieza a generar CURPS para las personas solicitantes de refugio, CURPS temporales, y bueno, esto también nos empieza a abrir un poco el camino a que las personas puedan tener un trabajo, ¿no? Que puedan también poderse enrolar en una institución educativa, si así lo quisieran. Entonces, son pasos que hemos ido dando. El ACNUR siempre está como apoyo a estas autoridades que son las que toman decisiones, ¿no? Y que tienen como el poder decisivo aquí en México. El ACNUR apoya sobre todo principalmente a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, desde los años 80 van de la mano. El ACNUR pues como compañero y apoyando tanto en capacitaciones al personal de la COMAR, hasta con apoyos económicos también para apoyar como todas estas actividades que tiene COMAR, ¿no? Entonces, afortunadamente se empieza a hacer como más visible el tema de refugio y las solicitudes de refugio en México. Se empieza a dar más visibilidad y tenemos también la fortuna de que más actores empiezan a sumar, como es la GIZ, como son las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, todavía hay un camino que recorrer, sin embargo, creo que hemos recorrido también ya bastante. Y bueno, pues seguimos articulando, ¿no? A nivel local también estamos articulando con actores importantes. Y bueno, acá en Querétaro también tenemos la fortuna de tener CAMI, de tener GIZ, y seguimos sumando esfuerzos. ¿Cómo sensibilizar a la gente? Porque creo que uno de los retos que enfrentan los migrantes, pues es la estigmatización. Y creo que también algunos gobiernos no han ayudado equiparando a migrantes con personas pues que cometen delitos, que los sitúen en una mayor vulnerabilidad al ponerlos como personas que amenazan a las sociedades. ¿Cómo sensibilizar desde su punto de vista a las sociedades para que eviten este rechazo? Ahora comienzo contigo, Anaí. Bueno, es un gran reto, como bien lo dices, ¿no? Porque además hay que hacer un esfuerzo paralelo entre sensibilizar a autoridades para que hagan sus competencias, ¿no? Las cumplan, y sensibilizar a la sociedad civil. Y la sociedad civil es ya de por sí compleja, ¿no? Por todo lo que implica. Nosotros, bueno, nos dispusimos a generar un área específica para eso, ¿no? El CAMI tiene como un área que se dedica como a generar estas estrategias de sensibilización que básicamente parten de la desmitificación del proceso migratorio, ¿no? En el imaginario tenemos quizá una persona migrante, y si yo les preguntara seguramente como en esta caricatura de quién es una persona migrante, se describiría más o menos igual, o las personas que tienen menos información quizá que nosotras le describirían más o menos igual, ¿no? Entonces, ampliar un poco, siempre hemos dicho que la primer sensibilización, o cuando las personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo podemos ayudar? Bueno, ya informándote, ¿no? O permitiéndonos como facilitar esta información que es real, que está de primera mano, como dice Marijón, ¿no? Habemos un montón de organizaciones que conocemos historias, pues, de primera mano, ¿no? Ir poniéndolas poco a poco sobre la mesa para humanizar, pues, a las personas que de pronto son casi un abstracto, ¿no? Una caricatura, eso ya ayuda bastante. Sin embargo, no impacta tan directamente porque hay un montón de discursos ahí alrededor que tienen como muchas, bueno, estructuralmente, ¿no? El discurso va determinado, va siendo de una manera también, y reduce el impacto que pudiéramos tener como organizaciones, ¿no? Por eso es importante, yo creo, que se sumen organismos como los que hoy están aquí contigo y conmigo, porque ayudan como a hacer mucho más eco, o a crecer mucho más la voz de estas acciones que pudiéramos empezar a hacer para desmitificar a las personas y a los procesos migratorios. María José Posada. Gracias, Gabriel.
Yo me quedaría con una parte que está muy, muy metida en el ADN de la GIZ, ¿no? Y es entender a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes como factores de desarrollo. Es decir, es importante reconocer lo que vienen a aportar a las sociedades, a las comunidades a las que se integran y desde ahí construir un poco como retomando, como dice Ani, pues desmitificar, ¿no? Pero reconocer estas personas como factores de desarrollo que aportan y que vienen a contribuir a las sociedades a las que se integran. Y ese es un poco como el ADN que trae la GIZ y que aporta a esta construcción de una narrativa diferente. María José Lascano. Sí, digo, es la pregunta del millón un poco, ¿no? Porque si ya lo hubiéramos logrado, pues quizás ni chamba tendríamos. Pero creo que, o sea, yo reflexionaba ahorita en lo que decían Ani y mi tocaya, obviamente estoy completamente de acuerdo, pero también hay algo muy importante en términos de reconocerles como sujetos de derechos, es decir, en la medida en la que nosotros pasemos de dar una opinión a reconocer que las personas, o sea, a que es un hecho que las personas migrantes y refugiadas son sujetos de derechos, la manifestación de la xenofobia y el racismo no existiría, ¿no? O sea, creo que eso es importante. Entonces, también hay que no solamente reconocerlos como, o sea, como personas que traen desarrollo a los países, que tienen capacidades, que tienen algo que aportar, sino que también la persona migrante o la persona refugiada no pierde sus derechos, ¿no? Y creo que eso es importante incluso la reflexión con servidores y servidoras públicos. Y obviamente también para nosotros como ciudadanos y ciudadanas o como personas en el mundo, el decir, bueno, las opiniones, por cómo está el mundo actualmente y los líderes que desafortunadamente en muchas partes del mundo existen, pues es difícil ir como tratar de generar una contranarrativa, ¿no? Pero para mí lo primero es reconocer pues que las personas migrantes y refugiadas son sujetos de derechos y que en ese sentido deben de ser tratados y sus derechos deben de ser garantizados. Entonces, eso en sentido muy estricto, pero creo que no quería repetir lo que ya de hecho, lo que dice Ani, lo que dice María José, pues que es una tarea monumental y que es bien complicado también como, pues es paso a paso, ¿no? Analía, uno pensaría muchas veces en refugiados o las noticias que muchas veces nos llegan del ACNUR es de personas que huyen de conflictos armados, pero no siempre a las que huyen de las violencias en zonas urbanas, como en el caso de Centroamérica, o a las condiciones económicas y también ser refugiado por muchos otros motivos. Sí, así es, Gabriel. Bueno, la ley lo marca muy claro. Las directrices del ACNUR también son como muy claras en este tema. Y mira, una persona refugiada, en términos más de lo que dice en esta convención del 51 de la ONU que se ha firmado y lo que dice la ley es toda persona que es perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social o por opiniones políticas, es una persona que se encuentra fuera de su país y que además no goza de la protección de su país, ¿no? Creo que ese es el punto también como muy importante para describir quién es un refugiado en México, ¿no? Y es una persona que ha huido porque, bueno, todo esto, ¿no?, ha conllevado a que su vida, seguridad y libertad sean amenazadas. Y esto puede ser por violencia generalizada, por una agresión extranjera en ese país, por conflictos internos del mismo país, violación masiva de derechos humanos y bueno, circunstancias que que agraven o que perturben gravemente el orden público, ¿no? Entonces, sí hay muchos factores, ¿no?, que por los que una persona puede ser reconocida como refugiada, pero el principal, yo creo, es que no encuentran esa protección en su propio país, entonces la solicitan a otro estado, ¿no?, que en este caso es México. Pues el tiempo se nos va volando. Sin embargo, yo les quiero agradecer mucho esta mesa redonda virtual a través de videoconferencia.
me llevo mucho de cómo ha cambiado el fenómeno migratorio, cómo no es lo mismo la migración de hace 10, 20 años, que la tenemos como conceptualizada nada más como en el tema de los hombres, los braceros, la búsqueda de oportunidades y todos estos otros elementos que pues en este panel que tenemos hoy aquí nos han aportado. Les agradezco muchísimo. Simplemente les pediré una última reflexión en el mismo orden en el que comenzamos. Sería María José Lascano, María José Posada, Anaí y finalmente contigo, Analí. Claro, muchas gracias. Pues quizás solamente celebrar, ¿no? La iniciativa del CAMI y el esfuerzo tan grande que realiza con este evento en específico, aunque siempre, pues reconocerle su labor, ¿no? Y poder seguir abriendo puertas, ahora en conjunto con la sinergia del ACNUR, de GIZ, por supuesto, y pues invitar a la sociedad civil también a que se conecte a estas diferentes conferencias que se han realizado, aunque digo, el día de hoy termina, pero pues sobre todo eso, reconocerles la labor tan grande que hace el camino, no solamente en asistencia directa, sino a través de la difusión de todos estos temas tan relevantes para lo que está sucediendo en nuestro estado y en el mundo el día de hoy. Y bueno, pues dejar quizás nuestros contactos contigo para que también podamos seguir conectando con otros actores que seguramente estarán interesados en el tema migratorio y de refugio. Muchas gracias. Gracias. Y sumándome a este reconocimiento pues a la labor del CAMI, ¿no? Que es monumental y abriendo brecha, picando piedra en este tema, pues me sumo a cómo se están abriendo estos espacios de reflexión. Creo que ante el cambio del fenómeno migratorio en el país, en el propio estado, donde creo que muy rápidamente nos estamos adaptando a un nuevo cambio de estos flujos y de la concepción de lo que platicábamos, ¿no? De estas personas que tienen que salir por algún motivo, que están en movilidad. Es importante tener estos espacios, hablar del tema, sensibilizarnos, porque luego sí sentimos o hemos escuchado que hay un gran desconocimiento sobre el tema. Entonces, no podemos estar aislados de esta realidad, no se puede estarlo. Entonces, es importante, y yo agradezco también, ¿no?, estos espacios de reflexión, y que en este caso el mes de la migración que ha organizado el CAMI, permiten abrir estos espacios de diálogo y de un entendimiento común, para evitar, como platicábamos, ¿no? Para evitar discriminación, para evitar xenofobia y para entender cómo al final de cuentas pues todos podemos ir abonando a una construcción de una mejor sociedad. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Seguir platicando y seguir sensibilizándonos y tener estos espacios. Anaí. Sí, perdón. Pues bueno, solo cerrar pues agradeciéndote a ti por el espacio, agradeciendo a mis compañeras institucionalmente, pues agradeciendo a los órganos, a la ACNUR y a la GIZ por esta vinculación y este acercamiento. Yo cerraría más bien diciendo que el CAMI siempre ha sido o procura ser un espacio propositivo, ¿no? En ese sentido, nuestras puertas están abiertas para hablar de lo pequeño, ¿no? Para articularnos hasta una despensa, una plática, lo que sea, hasta articularnos también como con la intención de transformar las políticas públicas para que las personas accedan a sus derechos, ¿no? Tengan acceso a una vida libre, digna, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Y pues solo decir que de este lado siempre está abierta la comunicación, el canal de comunicación, para quien quiera acercarse y discutir, podamos o no estar de acuerdo, estamos seguras, ¿no?, que el trabajo en redes y articulándonos y cada vez socializando más esta información podemos facilitar lo que queremos, que es que las personas logren una integración y estén seguros y tengan una vida digna. Finalmente, Ana Lilia Ortega ACNUR, ¿con qué cerramos? Bueno, yo me sumo al reconocimiento al CAMI por por este evento del mes de la migración y por todas las acciones que hacen en pro de las familias refugiadas y solicitantes de refugio en Querétaro, por toda la trayectoria que tienen trabajando con la población migrante, ¿no?, en Querétaro.
por ser pioneros también en Querétaro un poco, ¿no? Quien empieza a abrir el diálogo también en el Estado. Y bueno, pues nada más haciendo la reflexión de que pues la migración es un fenómeno intrínseco para el mexicano, es un fenómeno, es un tema que tenemos, yo creo, todos los mexicanos en la sangre por una u otro ejemplo, ¿no? Yo creo que todos estamos cerca de un ejemplo de migración, ya sea migración interna, ya sea migración económica, ya sea conocer una persona refugiada. Creo que todos estamos muy cerca al tema. Yo creo que México, en realidad, como país, se funda, ¿no? A base de estos intercambios culturales que hemos tenido a lo largo de la historia. La ACNUR en Querétaro, pues principalmente nos interesa el poder apoyar a estas personas en la localidad y el seguir sumando esfuerzos con actores municipales y, bueno, como ya lo dijimos, el poder seguir creando como un espacio, ¿no? De reflexión y siguiendo pues solamente intentando cambiar también la narrativa, ¿no? O estas, como tú decías, como estos pensamientos que se tienen, ¿no? De las personas migrantes o personas refugiadas en el país. Les agradezco a todas esta oportunidad de intercambiar, de ampliarme la visión de la migración y pues no me queda más que despedirlas y agradecerle a todos los que nos siguen a través de Open México su atención y pues, su disposición para escuchar las reflexiones en estos temas. Que tengan muy buen día todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Gabriel. hasta luego.